actividades que realizaron en sus disciplinas y campos formativos con el tema los años 60, principalmente en cuanto a ciencia, tecnología y demás. Un favor, vamos a empezar hablando de lo que va a ser la disciplina de español, seguido o a continuación matemáticas, posteriormente lo que va a ser la materia de biología con la maestra Nancy, luego viene el trabajo de la materia de formación, continuamos con el trabajo de lo que va a ser biología con la maestra Mónica, luego pasan las compañeras de lo que va a ser taller y cerramos con la actividad de educación física e inglés. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, necesito que sean respetuosos, escuchen, porque luego hay personas que les da un poquito de temor, miedo, lo que sea, o se ponen nerviosas con ustedes y hablan más bajito. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicas de español, por favor, comiencen. Y muestren el trabajo que realizaron, por favor, en español. Buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo Primero C y les venimos a presentar sobre la esgrafiado que hicimos en la Semana Cultural. Un caligrama es un conjunto de palabras o un poema. Su propósito es formar la figura de lo que se trata el poema o tema. Principalmente fue creado para impulsar la caligrafía y creatividad de los niños. Surgió en el siglo XX y quien lo inventó buscaba representar la esencia de los poemas con un toque más original y educativo. Es una técnica de artes plásticas que consiste en una superficie pura y luego resalta capas de recubrimiento con grafito o algo afilado de manera que se vean las capas inferiores o la superficie original. Bueno, en la disciplina de español vimos lo que es el esgrafiado. Estos son los materiales para realizar. Necesitamos una ficha de trabajo color blanca y ocupamos crayolas, pintura negra o café oscuro, de preferencia que sea Vinci ya que esta seca más rápido, talco y palillos para remarcar las imágenes que vimos. Lo que hicimos por primer paso fue agarrar nuestra ficha de trabajo color blanca y después pusimos las crayolas, pusimos una base de talco y los residuos los quitamos. Después de hacer este proceso pusimos la pintura de manera uniforme. Después de haber secado 5 o 10 minutos después de este proceso, con nuestro palillo fuimos calcando nuestro dibujo de los años 60 o de la tribu urbana de los incas. Después de hacer esto, con el poema que trajimos, lo pusimos acompañando a la imagen o ya sea atrás de nuestra. Esto ha sido todo, gracias por ponernos atención. Que tengan un buen día. Seguimos con el trabajo de matemáticas. Matemáticas, por favor. Y muestren su trabajo, por favor. Este es nuestro trabajo. Buenos días, compañeros y maestros. Hoy en la disciplina de matemáticas vamos a hablar del arte psicodélico. El arte psicodélico, en España comenzamos a hablar del arte psicodélico algo después de la ola de rebeldía de 1968 para referirnos a las obras producidas por las máquinas de pintar en varios lugares de Madrid, España, a principios de 1969. Se les llamaba así por sus colores vivos y sus formas arbitrarias y traviesas, relacionándolas con las piezas realizadas bajo experiencias psicodélicas generadoras de efectos producidos por las drogas químicas. El arte psicodélico busca reproducir, estimular y transmitir la naturaleza y la esencia de las experiencias psicodélicas. Y estas son vivencias de estados de conocimiento o de conciencia que se diferencian de los habituales y también de los sueños y estados del delirio. El movimiento hippie original que alumbró las primeras creaciones psicodélicas se caracterizaba por su rechazo a una sociedad adulta universal, que se consideraba corrompida, y estas obras fueron manifestación de ese odio y germen de una contracultura que había quedado anclada en un idealismo utópico donde implementaba la llamada paz, amor y la belleza. ¿Qué son los patrones caleidoscópicos? En matemáticas, durante los 60 años
se dio el auge del arte enfocado en los patrones de figuras. En este sentido se denominaron patrones caleidoscópicos, por la relación directa con el caleidoscopio. Artefacto de juguete que consistía en mirar con una mirilla en un tubo donde al fondo se encontraban diversas piezas que mediante su refracción en los espejos que contienen formaban figuras poligonales con combinaciones de color diversa, y por ello se ha elaborado la representación de algunos patrones en el collage que se puede apreciar. Este es nuestro collage. En los años 60 algunos de los patrones fueron las mandalas y dibujos con relieve. Esto fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Y muestren su trabajo, por favor. Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos de la disciplina de ciencias y nos tocó hablar sobre el reciclaje. A partir del año 1964 empezaron las modas de los vestidos, los cuales no se planchaban, porque antes eran muy toscos y llevaban mucho tiempo de planchado. También la minifalda, llamada baby doll, entre otras modas como la música a elegir, como por ejemplo algunas bandas son los Beatles, el rock psicodélico, entre otras. Por ejemplo, los vestidos eran comúnmente hechos de poliéster que tardan de 200 o más tiempo en degradarse. La mezclilla antes no es como la conocemos hoy en día, que es muy delgada, sino que al contrario, era demasiado gruesa, que protegía a la gente de heridas, cortaduras, de cualquier tipo de heridas que pudieran sufrir en sus piernas, ya que la tela de las mezclillas era muy gruesa y no tan delgada como la conocemos hoy en día. El algodón se tarda en 5 meses en degradarse. El algodón era más natural antes que ahorita, porque contaminaba más antes y por eso se evitó producir más el algodón. Las bolsas, en esa época las bolsas eran muy común que fueran hechas a base de cuero, que tardan 50 años en degradarse. A causa de todo esto se empezó a producir todo este tipo de material a grandes masas para darle abasto a diferentes tipos de tiendas para que no se quedaran vacías, haciendo que la contaminación aumentara más de lo que ya había. Y bueno, los invitamos a que reciclen, reusen su ropa para no generar mucha contaminación. Y pues sería todo de biología. Axel también participó con nosotros en geografía, por supuesto. Si nos pudieras comentar el collage que armaron ustedes, Axel. Sí, mire. Nosotros formamos un collage con varias imágenes de planes, de tribus urbanas y de guetos, y de los hippies también. Por decir aquí, en esta sección están los hippies, y pues conformamos entre todos varias imágenes y ahí formamos esa parte del collage. Acá están clanes, que son pues son personas que comparten rasgos. Las tribus urbanas, que los hippies, pues ya hay varios como los punks, los metaleros, varios que igual comparten, por decir, ellos comparten su vestuario, su ropa, su estilo de cabello y de música, su cultura de música, que es muy alocada, ¿no? Los hippies pues eran una cultura muy relajada, muy pacífica, mejor dicho, que pues ellos su música era rock psicodélico, y ellos pues justamente se drogaban con una droga que se denomina LSD, y entre otras drogas que hacía que alucinaban, generando estos patrones que son psicodélicos. Bueno, de geografía.
Está bien. Gracias, chicos. Vamos con la materia de formación. Asignatura de formación, chicas. Que muestra del trabajo que hicieron. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo primero C y nos tocó la materia de formación cívica y ética. Tribus urbanas en los años 60. En esta época empezaron a nacer movimientos sociales en los que estaban presentadas las tribus urbanas, que son un grupo de personas normalmente jóvenes que comparten afecciones ideológicas, música, gustos, vestimenta, valores, etc. Una de las tribus más representativas de los años 70 fueron los hippies, cuyas principales características se enmarcaron en la libertad del individuo, el amor colectivo, el pacifismo y el autoritarismo. Una de las opciones de movimiento tuvo un consistente rechazo a la guerra de bajo el lema y el símbolo amor y paz o haz el amor y no la guerra. La vestimenta también fue importante, pues para mostrar su rechazo a la cultura globalizada de la ciudad, se manifestaron a través de las ciudadanas morenas y bello, tanto mujeres como hombres, lo que les daba una identidad juvenil. Aquí, como ven, usamos imágenes de la época de los años 60 como los símbolos, música, gustos, vestimenta y pues, los vestidos de los años 60. Así, con cartulina se formó la materia de formación cívica y ética. Vamos ahora con la materia de ciencias biológicas con la maestra Mónica, por favor, y muestren titular, por favor. Buenos días, grupo. Nosotros somos del grupo de primero D. A nosotros nos tocó la exposición sobre las telas, el impacto que tuvo en el ambiente, el impacto de la moda en los 60s y las repercusiones de estas telas. ¿Cuál es el impacto de la moda en los años 60? La moda de los 60s tiene un impacto de un antes y un después en la historia de la moda, además de ser capitaneada por una auténtica revolución cultural y social. Esta década traía consigo optimismo, rebeldía, ansias de libertad. Es una juventud que quería romper con lo establecido y quería promover una opinión propia. ¿Cuáles son las telas con las que se diseñaba la ropa? Para la fabricación de la ropa se utilizaban los grabados indios, batik y pañi, que eran las telas preferidas, como la confección de los tejidos, fibra natural, las cuales son hilo, algodón, seda, poliéster, amianto, latura, tejería y acabado. Para la fabricación de la ropa, ¿cuáles eran los procesos? Corte, costura, tejido y terminado, a los que se le había de añadir una posterior confección del producto final. Cada una de las fibras son naturales, son materias primas que se extraen de alguna planta por la manufactura de las prendas de vestir. ¿Cuáles fueron las repercusiones en el ambiente? Es responsable de aproximadamente el 20% de agua potable a nivel mundial y del lavado de varios ecosistemas conectantes, y además del agua subterránea afectada y la contaminación mundial. Esto fue todo, gracias por respetar la exposición y ya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de los movimientos modernos de la arquitectura. Son un conjunto de tendencias surgidas en las primeras décadas del siglo XX, marcando la ruptura en lo tradicional. Algunos de los arquitectos más famosos, más reconocidos, son Orson Welles Ruiz, Teodoro González de León y Legoretta. Y les vamos a hablar sobre los movimientos modernos de la arquitectura, el Museo Nacional de Antropología, el Palacio de los Deportes y la Biblioteca Central de la UNAM. El Museo de Antropología Nacional se abrió en 1964 y se hizo en tan solo 19 meses.
Fue un proyecto encabezado por el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Su función es documentar, difundir y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares de México. Tiene varias culturas y unas de ellas son el Poblamiento de América, el Preclásico, el Altiplano Central, Teotihuacán, Mexica, entre otras. El Palacio de los Deportes presenta una arquitectura ecléctica, es decir, que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas. La planta del edificio es circular con una cúpula geodésica compuesta por cuadros que abarcan 120 metros de diámetro y que comprende un área de 27.000 metros cuadrados. Está hecha de un cierto tipo de inusual cobre, sustituyendo al concreto. La principal idea de esto fue para tener un material más liviano pero muy resistente, para así no poner columnas al interior del edificio. Su estructura está conformada por líneas rectas con diferentes inclinaciones, todas llegando a puntos específicos para crear su diseño tan detallado. En su interior hay 4 niveles principales para las gradas, palcos e instalaciones diversas. Además tiene una capacidad máxima de 21.000 espectadores. Su principal función fue para los Juegos Olímpicos de 1968, en donde fueron las competencias. Este edificio lo diseñaron Félix Candela, Antonio Pellí y Enrique Castañeda en el año de 1966. Su construcción se concluyó en el año de 1978. Biblioteca Central de la UNAM. Se ubica dentro de la llamada Ciudad Universitaria, conocida también como CEU. Abrió sus puertas el 5 de abril de 1956 como apoyo a la comunidad estudiantil, docentes e investigadores. Fue obra de los arquitectos Juan O'Gorman, Juan Martínez de Velasco y Gustavo Saavedra. Las mentes creativas que proyectaron este edificio consideran 10 niveles con el objetivo de almacenar hasta 120.000 volúmenes por piso. También diseñaron una sala de lectura ubicada en la parte interior de la Biblioteca Central, enmarcada con detalles de ónix para homogeneizar la parte baja de la torre de rectoría y brindar una luz cálida para el uso de los estudiantes. El mural tiene una simetría porque se puede constatar que lo que se ve de un lado, en el otro lado tiene su contraparte. De esta manera se observa en los extremos a la luna y los demonios contraponiéndose contra la altísima actividad del sol. Por debajo de la palabra Copérnico hay un mapazo que representa la ciudad de Tenochtitlan. Y del otro lado, debajo de la palabra Ptolomeo, hay un hombre vestido de águila representando al Cuauhtémoc. El último Tlactoli Mexica y se ve descendiendo debido a que su nombre significa águila fiscal. Está catalogada como patrimonio mundial. Finalmente, los servicios bibliotecarios y de información ofrecidos por la Biblioteca Central de la UNAM se encuentran abiertos a todo público presentando una identificación vigente de 8:30 AM a 9:30 PM. Sería todo. Gracias por su atención. Vamos con la última disciplina, que en este caso sería educación física, por favor. Muestren la actividad que hicieron ustedes. Buenas tardes, nosotras somos alumnos del primero D y les vamos a presentar información sobre el gobierno de 1998 y qué fueron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de 1998. ¿Qué fueron? Los Juegos Olímpicos de 1998, conocidos como los Juegos de la Olimpiada 19, fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México del 12 al 27 de octubre de 1968. ¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos de 1968? Este evento fue un parteaguas ya que los atletas mexicanos ganaron 9 medallas. Nuestra nación obtuvo un lugar sociocultural en el mundo. En la época de 1968, México tuvo una presidencia represora y autoritaria. Este estuvo a cargo de Gustavo Díaz Ordaz. En este mismo año se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de México. Pero justo antes de los Juegos Olímpicos, los estudiantes de prepa y universidad decidieron hacer luchas y manifestaciones por la intolerancia del gobierno. Sin embargo, al presidente se le hizo más fácil deshacerse de ellos en una matanza para que se llevaran a cabo los Juegos. El presidente dijo que fueron 20 muertos, sin embargo se calculó que fueron alrededor de 325 muertos, entre ellos estudiantes y maestros. Esta tragedia no impidió nada al presidente y aún así se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1968. Y este es un collage de los grupos de preparación de los Juegos Olímpicos de 1960. Perfecto. Chicos, es como construimos la participación de todos sus compañeros con cada una de las disciplinas.
El día de mañana será con segundo y posteriormente con tercero. ¿Quedamos de acuerdo? Una